Nunca imaginé que, a mis 62 años, viviría una noche como esa. Mi corazón latía desbocado y una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. ¿Estás bien, Soledad? En lugar de responder, me abracé a su cuello. Lo más sorprendente fue que aquella noche no terminaba. Aunque amaneciera y los primeros rayos de sol llamaran a la ventana, él no se detenía. A sus 65 años, me resultaba increíble. Los rumores eran ciertos, no, eran mucho más que eso. Esta historia comenzó hace un mes, bajo una lluvia torrencial. Era una tarde de otoño, la lluvia caía con una fuerza inusual. Soy Soledad Guerrero, de 62 años, y regento una pequeña tienda de tapas y platos caseros en un barrio a las afueras de Sevilla. La abrí hace 5 años, después de que mi marido nos dejara. No es nada grandioso, solo unas cuantas tapas y guisos que gustan a los vecinos más mayores. Aquel día, como de costumbre, me levanté a las 5 de la mañana, piqué las verduras, preparé las croquetas y sofrité el jamón para las espinacas. Cada día, antes de empezar, ponía un vaso de agua ante la foto de mi difunto esposo y le decía, cariño, hoy también abrimos. Que tengamos buena jornada. Han pasado 5 años, pero esa costumbre sigue intacta. Al abrir la tienda, suspiré mientras organizaba el expositor. La gotera del alero seguía goteando sin cesar. Había empezado el año pasado, pero no me atrevía a arreglarla, no solo por el dinero, sino porque no sabía a quién pedírselo. Esto tengo que arreglarlo, murmuré para mí misma. En ese instante, la puerta se abrió. Entró un hombre empapado por la lluvia. Vestía una cazadora gris. Llevaba un paraguas negro y gotas de lluvia se aferraban a su rostro. Parecía unos años mayor que yo, alto y de hombros anchos. Su expresión era seria, pero no tosca. Quiero algo de comida, dijo con voz grave y concisa. Sí, ¿qué le pongo? Las espinacas con garbanzos, unas croquetas y las patatas bravas. Habló directamente, sin apenas mirar el expositor, como si ya lo tuviera decidido. Mientras le servía la comida, lo observé discretamente. Tenía las manos grandes y curtidas, propias de alguien que ha trabajado duro. También pude ver una cicatriz tenue en el dorso de una de ellas. Una vez pagó, tomó la bolsa y, de repente, levantó la vista hacia el alero. Eso gotea mucho, ¿verdad? Lo miré también. Las gotas caían sin parar. Ah, sí, desde el año pasado. Tengo que arreglarlo, pero no me decido. Él miró el alero por un momento y luego dijo, ¿quiere que se lo arregle? Me sorprendí. ¿Qué? No, ¿cómo va a hacer eso un cliente? Él asintió levemente con la cabeza, sin responder, y salió de la tienda. Pensé que era un hombre muy extraño. Hablaba poco, evitaba el contacto visual y, de repente, se ofrecía a arreglar el alero. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí la tienda, me quedé paralizada. El alero estaba perfectamente reparado. La parte que goteaba estaba sellada y la pintura había sido renovada. Cuando lo hizo, miré hacia el final de la calle. A lo lejos, vi al hombre de la cazadora gris caminando con una caja de herramientas. Sin mirar atrás, no podía entenderlo. ¿Por qué un cliente desconocido vendría de madrugada a arreglarme el alero? A partir de entonces, el hombre venía todos los días. Siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la tarde. Abría la puerta y entraba. Sus palabras seguían siendo concisas. Las espinacas, las croquetas y las patatas bravas. Su pedido era el mismo, como si fuera una grabación. Sentí curiosidad. ¿Viene todos los días? ¿Le gusta mucho la comida? Sí, me gusta. Eso era todo. No sonreía, no decía nada más y se marchaba en cuanto pagaba. Una semana después, sucedió algo más extraño. Las escaleras de la entrada de la tienda rechinaban, pero una mañana amanecieron reparadas. La bombilla rota había sido reemplazada por una nueva, y la base de una maceta también era nueva. Todo había sido arreglado de madrugada, sin que yo lo supiera. ¿Quién lo hizo? No tenía a quién preguntarle. Mis vecinos decían que no sabían nada. A la segunda semana, una tarde, me quedé hasta tarde ordenando la tienda. Revisando el inventario y preparando los ingredientes para el día siguiente, se me hicieron más de las 9. Al cerrar y salir, la calle estaba oscura. Una de las farolas estaba apagada. En ese momento, alguien apareció de la oscuridad. Yo la llevo, si quiere. Era él. No sé de dónde salió. Solo oí su voz primero. Oh, no se preocupe, estoy bien. Vivo aquí cerca. Está oscuro. Él solo dijo eso y se puso a mi lado. Yo, nerviosa, insistí en que estaba bien, pero él ya había empezado a caminar. Sin más remedio, caminamos en silencio uno al lado del otro.
Un silencio incómodo nos envolvió. La luz de la farola iluminó su rostro. Tenía más arrugas de lo que pensaba. Alrededor de la boca, de los ojos, en la frente, las huellas del tiempo eran evidentes. Pero, extrañamente, no parecían arrugas de la edad, sino las de alguien que había soportado mucho durante mucho tiempo. Al llegar a la puerta de mi casa, él dijo, entré. Gracias. Pero ni siquiera sé su nombre. Él dudó un momento. Luego, con voz baja, dijo, Ricardo, me llamo Ricardo. Ah, yo soy Soledad, lo sé. Solo dijo eso y se dio la vuelta. Lo observé marcharme durante un rato. ¿Lo sé? ¿Cómo sabía mi nombre? Unos días después, fui a la tienda temprano. Tenía que recoger unos ingredientes que llegaban antes. En la esquina de la calle, vi a Ricardo. Estaba hablando por teléfono. No me llames más. Su voz era baja y firme. Su expresión era severa. Después de colgar, suspiró y miró al cielo un momento. En la oscuridad del amanecer, su rostro parecía especialmente solitario. Lo observé en secreto. Sentía que no debía ser descubierta. ¿Con quién estaría hablando? Tenía curiosidad, pero no podía preguntar. Después de eso, Ricardo siguió viniendo. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Compraba las mismas tapas y mantenía su actitud seria. Pero yo, poco a poco, empecé a esperar con ansias su llegada. Cada día, a las 3 de la tarde, me miraba en el espejo y me ajustaba el delantal. ¿Qué me pasa? Era un sentimiento que nunca había experimentado en mis 62 años de vida. Ni siquiera cuando vivía con mi marido, había sentido este tipo de emoción. Había afecto, comodidad, pero no esta palpitación en el pecho. Una tarde, sucedió algo. Al levantar una olla de croquetas frente a la tienda, tropecé. Mis piernas flaquearon y estuve a punto de caer. En ese instante, alguien me sujetó por la cintura. Era Ricardo. Su mano estaba en mi cintura. Una mano grande, áspera y cálida. Me quedé paralizada de la sorpresa. Mi corazón pareció detenerse. ¿Está bien?, preguntó Ricardo. Su rostro estaba cerca. Sentía su aliento. Ah, sí. Mi voz tembló. Ricardo quitó la mano y levantó la olla de croquetas por mí. Lo miré aturdida. Sus manos grandes y gruesas, llenas de callos. No podía creer que esa mano acabara de tocar mi cintura. Esa noche, no pude dormir. Al cerrar los ojos, recordaba su mano. La sensación de su tacto en mi cintura permanecía. ¿Qué es esto a mi edad? Me reprendí a mí misma. Qué vergüenza, espabila. Pero fue inútil. Mi corazón ya no me obedecía. Pero unos días después, mi amiga Carmen me llamó. Soledad, ¿sabes quién es ese hombre? Siéntate, esto es un poco impactante. Carmen es la dueña de la lavandería de al lado, tiene 68 años. Es 6 años mayor que yo. Y, aunque tiene un carácter un poco rudo, es de buen corazón. Ha estado casada 2 veces y sabe mucho de la vida. Seguí a Carmen hasta la trastienda de la lavandería. Ella cerró la puerta y dijo, «Toma, café. Esto va para largo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué historia escondía Ricardo? Cuando Carmen cerró la puerta de la trastienda de la lavandería, el aroma a café soluble se extendió por el pequeño espacio. Ella preparó 2 tazas y me empujó una. Luego, con una mirada más seria de lo habitual, señaló una silla vieja. «Venga, siéntate». Me senté y Carmen, tras beber un sorbo de café, comenzó a hablar de improviso. «¿Sabes por qué ese hombre, Ricardo, el de las reformas, vive solo?». Negué con la cabeza y Carmen, bajando la voz, se acercó a mí. Se divorció hace 20 años. Pero el motivo es un poco fuerte. Mientras ella hacía una pausa, yo tomé mi taza de café y la volví a dejar, esperando. Dicen que su mujer lo dejó, que la agotaba todas las noches. Dudé de lo que oía y Carmen, abriendo mucho los ojos, sonrió con aire de complicidad. No sé lo que significa eso de agotar todas las noches. Mi cara se encendió, y yo solo jugué con la taza de café, sin decir nada. Todas las noches, Soledad. Todas las noches. No fue una vez, fueron muchas. Su mujer no pudo soportarlo. Carmen extendió los dedos, simulando contar, y yo, con la garganta seca, no pude beber agua. Si un hombre es demasiado activo, la mujer sufre. Por mucho que le guste, el cuerpo no aguanta. Carmen negó con la cabeza y yo, con el corazón latiéndome a 1000, bajé la mirada. Pero, fíjate, Carmen bajó aún más la voz, como si me contara un secreto. Yo que me volví a casar, sé que si el hombre es demasiado poco, también es un problema. No empieza o termina a medias, y eso es aún peor. Bajé los ojos y Carmen, tomándome la mano,
dijo seriamente, pero si es al revés, para una mujer que pueda aceptarlo, eso es una bendición. ¿Una bendición? ¿Qué dices, Carmen? Mira, yo también conocí a un hombre así en el pasado. Al principio era difícil, pero cuando te acostumbras, no puedes estar con ningún otro. Carmen sonrió, mirando a la lejanía, y yo, con la cara aún más roja, apuré el café. ¿Pero por qué me cuentas esto a mí? ¿Crees que soy tonta? Ese hombre te quiere. Mi corazón pareció detenerse, y mis manos temblaron al dejar la taza de café. Viene a la misma hora todos los días. Pide lo mismo. Te arregla el alero, las escaleras, la bombilla. ¿Qué crees que es todo eso? ¿No será solo amabilidad? ¿Has visto alguna vez tanta amabilidad sin motivo en tus 62 años de vida? No pude responder, y Carmen, dándome una palmada en el hombro, suspiró. Los muertos, muertos están. Los vivos, que vivan. Pero ten cuidado. Si los rumores corren, tu hija Silvia va a montar un número. Ante esas palabras, reaccioné. La imagen de mi hija Silvia apareció en mi mente, y sentí un nudo en el pecho. De camino a la tienda, sonó mi teléfono. Era Silvia. Mamá, mañana voy a la tienda. Quiero verte la cara. De repente, ¿por qué? Por nada, mamá, solo quiero verte. Pasa algo. La voz de Silvia era diferente a lo habitual, como si estuviera investigando algo. Mi corazón se encogió, y la preocupación de que hubiera oído los rumores me invadió. No, no pasa nada. Ven mañana. Colgué el teléfono y, aunque la inquietud no me abandonaba, abrí la puerta de la tienda. Esa noche, al cerrar y ordenar la tienda, alguien llamó a la puerta. Abrí y era Ricardo. Su rostro, a diferencia de otras veces, estaba sombrío. Mi corazón latía con fuerza, y lo hice pasar. ¿A estas horas? ¿Ha oído los rumores?, preguntó Ricardo en voz baja. Y yo, evitando su mirada, no pude responder. Lo sé. Sé cómo corren los rumores en el barrio. Por eso, ya no vendré más. Al oír esas palabras, sentí que mi mundo se desmoronaba y las palabras salieron de mi boca. ¿Por qué? Porque no quiero causarle problemas. Tiene una hija y no debe sufrir por mi culpa. Ricardo bajó la cabeza, sus hombros caídos. Al verlo así, sentí un dolor desgarrador en el pecho, y las palabras de Carmen resonaron en mi mente. Los muertos, muertos están. Los vivos, que vivan. Tomé la mano de Ricardo. Era áspera, y los callos de su mano me hablaban de años de trabajo. Ricardo me miró sorprendido, y yo, con lágrimas en los ojos, dije, no se vaya. Los ojos de Ricardo vacilaron, y yo, sin soltar su mano, seguí hablando. En mis 62 años de vida, es la primera vez que alguien hace algo así por mí. Mi voz tembló. Las lágrimas rodaron sin poder detenerlas. Ni mi marido hizo esto por mí. Nunca arregló el alero, ni las escaleras. Ricardo me tomó la mano en silencio, y sentí su calor y su fuerza. No llore, ¿por qué no voy a llorar? Estoy agradecida, de verdad que estoy agradecida. No podía parar de llorar, y Ricardo, con cuidado, se acercó y me abrazó. Mi rostro se hundió en su amplio pecho, y oí el latido de su corazón, sintiendo su calor. Lloré en sus brazos durante un largo rato, y todo lo que había contenido durante 5 años se desbordó de una vez. Está bien. Puede llorar. Ricardo me acarició la espalda con una mano cálida y cuidadosa. Lloré durante mucho tiempo, y aunque las lágrimas cesaron, no me separé de su abrazo. Ricardo, sí, venga mañana también. Ricardo guardó silencio un momento, luego me tomó por los hombros y me miró a la cara. ¿De verdad? Sí. Venga todos los días. Le prepararé la comida. Los ojos de Ricardo se enrojecieron y asintió. De acuerdo. Esa noche, después de despedir a Ricardo, sentí una calidez en el pecho, pero también inquietud. Silvia, mi hija, venía mañana. ¿Qué pasaría si se encontraba con Ricardo? Mis pensamientos se enredaron en mi cabeza, y fue una noche de insomnio. Al día siguiente Silvia vino. Como de costumbre, se llevó algo de comida y otras cosas. Mamá, ¿todo bien? Cuando me preguntó, le dije que sí. Silvia se fue 1 hora después, y yo suspiré de alivio. Pero después de eso, Ricardo no volvió. Pasó 1 día, 2, 3, y él no apareció. Cada día, a las 3 de la tarde, miraba la puerta de la tienda, preguntándome si vendría. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón saltaba, pero solo entraban otros clientes, y la figura de Ricardo no se veía. Pasó 1 semana. Mientras ordenaba el expositor, preparaba el guiso y atendía a los clientes. No dejaba de mirar hacia la puerta. ¿Y si viene ahora? ¿Y si viene hoy?
Esos pensamientos me rondaban la cabeza todo el día, y no podía concentrarme en el trabajo. ¿Qué me pasa?, me preguntaba a mí misma, pero no encontraba respuesta. En mis 62 años de vida, nunca había esperado a alguien así. Ni siquiera cuando salía con mi marido sentía esto. Entonces era un afecto tranquilo, pero esta sensación de opresión en el pecho era la primera vez. Al 10.º día, por la tarde, Carmen, mi amiga, pasó por la tienda. Soledad, ¿qué te pasa últimamente? Estás hecha un trapo. Carmen arrastró una silla, se sentó y me examinó el rostro con una mirada preocupada. ¿De verdad? ¿Estás comiendo? ¿Has perdido mucho peso? No pude responder. La verdad es que últimamente no tenía apetito, y aunque comía, no sentía el sabor, como si masticara arena. ¿Por qué no viene Ricardo últimamente? Mi corazón dio un vuelco. No sé, estará ocupado, supongo. Ocupado. Alguien que venía todos los días, lloviera o nevara, y de repente desaparece. Es raro. ¿Le dijiste algo? No, no dije nada. Entonces, ¿por qué no viene? Estaba a punto de decir que yo tampoco lo sabía, pero me detuve. En realidad, sabía la razón. Recordaba lo que Ricardo me había dicho aquel día. Como mi presencia le causa problemas, no volveré. Y realmente estaba cumpliendo su palabra. De repente, Carmen chasqueó los dedos y dijo, espera. Anoche lo vi. Mi corazón dio un brinco, y miré a Carmen. ¿Dónde? Aquí, en la calle. Anoche, después de hacer un reparto de la lavandería, volví tarde y lo vi parado al final de la calle, mirando hacia tu tienda. Sentí que me faltaba el aire, sin que yo lo supiera. Claro. Si yo lo hubiera sabido, ¿crees que se habría quedado ahí? Se escondía para mirarte. Mi mente se quedó en blanco, y mi corazón empezó a latir como un loco. ¿Ricardo había estado vigilando mi tienda desde el final de la calle todas las noches? Y no solo anoche, continuó Carmen. Ahora que lo pienso, también lo vi la semana pasada. Entonces pensé que era un transeúnte, pero anoche me di cuenta de que era el mismo hombre. Parece que viene todas las noches. Mi pecho se apretó y sentí un nudo en la garganta. Se aseguraba de que entraras en casa antes de irse. Cuando la luz de la tienda se apagaba, entonces se daba la vuelta y se marchaba. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saberlo? Supongo que estará preocupado por ti. Carmen me dio una palmada en el hombro y dijo, este hombre va en serio. Pero como tiene miedo de molestarte, te observa desde lejos. Anda, no te quedes quieta y ve tú primero. Si solo esperas, nunca lo encontrarás. Después de que Carmen se fue, me quedé sentada un buen rato. La idea de que Ricardo venía a la calle todas las noches no me abandonaba, y el hecho de que no dijera nada, no se mostrara, solo me observara desde lejos, me oprimía el pecho. ¿Por qué lo hizo? ¿Preocupado por mí? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa tarde, cerré la tienda antes de lo habitual, 2 horas antes de lo normal. En lugar de ir a casa, me dirigí en otra dirección. Era la calle donde estaba la oficina de reformas de Ricardo. Mi corazón latía desbocado. Mis manos temblaban y mis piernas flaqueaban. ¿Qué estoy haciendo? Intenté detener mis pasos, pero mi cuerpo no me obedecía. Mis piernas se movían solas, y caminé con la mente en blanco. Cuando llegué a la oficina, la luz estaba encendida, lo que significaba que Ricardo estaba dentro. Me paré frente a la puerta, respiré hondo, apreté y solté los puños varias veces para calmarme. ¿Y si me vuelvo? Ese pensamiento me cruzó por la mente, pero mis pies no se movían. Habiendo llegado hasta aquí, no podía irme sin hacer nada. Solo pensaba en ver el rostro de Ricardo. Llamé a la puerta. El latido de mi corazón se sintió aún más fuerte, y me sudaban las palmas de las manos. Se oyeron pasos dentro y la puerta se abrió. Ricardo estaba allí. Al verme, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron y su boca se abrió. Su expresión era de sorpresa. Soledad, ¿por qué ha venido hasta aquí? Ricardo, ¿por qué no viene? Pregunté yo primero. Mi voz temblaba, pero me contuve. Ricardo desvió la mirada. Pensé que mi presencia le causaría problemas. ¿Quién le ha dicho eso? El barrio es pequeño. Los rumores corren rápido. Ricardo sonrió con tristeza. Era una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa triste. No quiero causarle problemas a Soledad. No debe alejarse de otras personas por mi culpa. Él dio un paso atrás y dijo, vuelva a casa. Es de enoja. Vi su espalda mientras se daba la vuelta, sus hombros anchos encogidos. Como si hubiera hecho algo malo, como si su existencia no debiera ser. Ricardo, lo llamé. Venía a mi tienda todas las noches, ¿verdad?
La espalda de Ricardo se tensó, y vi cómo sus hombros temblaban. Me vigilaba desde el final de la calle, ¿verdad? ¿Por qué? No se dio la vuelta, pero oí su voz. Una voz baja y temblorosa. Solo quería asegurarme de que Soledad llegara a casa a salvo. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por usted. ¿Por qué está preocupado? Un breve silencio, y luego Ricardo se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Porque me gusta Soledad. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir como si fuera a explotar. Me gusta, por eso estoy preocupado, por eso quiero vigilarla, por eso quiero estar cerca de ella. La voz de Ricardo se quebró. Pero no puedo. Tengo un problema. Inconscientemente, di un paso hacia adelante, y Ricardo retrocedió. Soledad, no, mi mujer me dejó. Llevo 20 años viviendo solo. Pensé que no debía acercarme a una mujer como yo, que volvería a herirla, que la volvería a hacer marcharse. Su voz temblaba y tenía lágrimas en los ojos. Pero al conocer a Soledad, eso se tambaleó. Quería acercarme a usted. Quería tomarle la mano. Quería verla todos los días. Pero tengo miedo. Miedo de que se vaya de nuevo. De que piensen que soy raro. Miré a Ricardo, un hombre que durante 20 años se había considerado un problema, que había vivido solo creyendo que lastimaría a las mujeres si se acercaba, que ahora temblaba frente a mí. Inconscientemente, mis manos se movieron y envolví su rostro. Él se quedó paralizado de la sorpresa, sus ojos se abrieron. Ricardo, sí, no tengo miedo de eso. Los ojos de Ricardo vacilaron. Y, mi voz también temblaba, pero tenía que decirlo. Usted también me gusta, Ricardo. El tiempo pareció detenerse. El mundo se quedó en silencio. Ricardo me miró, con una expresión de incredulidad. Soledad, por favor, escúcheme primero. No es tarde para decidir después de oírlo todo. Hay algo que no le he contado a nadie en 20 años. No quiero ocultárselo a Soledad. Asentí. No es el lugar adecuado para hablar aquí. Podemos ir a mi casa. Dudé un momento. Luego asentí. Y Ricardo apagó las luces de la oficina y cerró la puerta. Caminamos por la calle de la mano. Y unos 10 minutos después, nos detuvimos frente a una pequeña casa. Es mi casa. Abrió la puerta y entramos. Un pequeño salón con un sofá, un televisor viejo y, en una pared, herramientas ordenadas. Era la casa de un hombre que había vivido solo durante 20 años. Ricardo me ofreció un vaso de agua y se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él. Él comenzó a hablar lentamente. Fue hace 15 años de matrimonio. Yo tenía 45 y mi esposa 42. Sus ojos se perdieron en la distancia. Y su voz era baja, como si hubiera regresado a aquel día de hace 20 años. Yo contuve la respiración y escuché. Amaba a mi esposa. De verdad. Por eso la deseaba todas las noches. Quería estar cerca de ella, abrazarla. Hubo un breve silencio, y las manos de Ricardo se apretaron sobre sus rodillas. Pude ver las venas marcadas en el dorso de sus manos. Pero mi esposa no era igual, supongo. Al principio, solo decía que estaba cansada, que el trabajo era duro y que quería descansar ese día. Yo le decía que sí. Podía esperar. Ricardo sonrió con tristeza y continuó. Pero el estoy cansada se convirtió en una semana, un mes, 3 meses. Yo intenté comprenderla. Mi esposa debe estar cansada, debo ser más considerado. Pensé eso y me contuve. Él me miró, sus ojos vacilaban. Entonces, una noche, me acerqué yo primero. Pensé que, como hacía tiempo, estaría bien. La voz de Ricardo se quebró. Mi esposa me empujó. ¿Por qué eres siempre así? No puedes aguantar ni un día. ¿Eres un animal? Me dijo eso. Mi corazón dio un vuelco. No pude decir nada y solo pude escuchar la voz temblorosa de Ricardo. Me quedé sentado, en blanco, sin poder decir nada. ¿Un animal? ¿Amar a mi esposa y querer estar cerca de ella me convierte en un animal? Ese pensamiento no dejaba de rondarme la cabeza. Ricardo bajó la cabeza, sus hombros caídos. Después de eso, me contuve. Pero hay un límite. Una persona se vuelve loca si aguanta tanto tiempo. Él se detuvo un momento y luego continuó con dificultad. Una noche, sin darme cuenta, me acerqué a mi esposa. Solo quería abrazarla. Eso era todo. Pero mi esposa gritó. Las lágrimas cayeron de los ojos de Ricardo. Eres una normal. ¿Cuánto tienes que hacer para que te tranquilices? Intentas matarme. Al oír esas palabras, me quedé helado. Ricardo se cubrió el rostro con las manos y continuó. Esa noche, mi esposa hizo las maletas. Salió de madrugada y nunca regresó. Solo me envió los papeles del divorcio. Sus hombros temblaban, y la herida que había reprimido durante 20 años parecía estallar.
Desde entonces pensé, soy el problema. Soy una normal, los demás no son así, solo yo. Por eso, durante 20 años, no me acerqué a ninguna mujer. Porque si me acercaba, volvería a ser así. Volvería a agotarlas. Volvería a hacerlas marcharse. Ricardo levantó el rostro. Sus ojos estaban húmedos. Soledad, soy un hombre así. Todavía le parezco bien. Miré a Ricardo, un hombre que durante 20 años se había considerado una normal, que había soportado solo esa herida después de que la mujer a la que amaba lo llamara animal, creyendo que volvería a herir a las mujeres si se acercaba, que se había encerrado en sí mismo. Ahora temblaba frente a mí. Las lágrimas fluyeron sin darme cuenta. Ricardo, eso no es un problema. Sus ojos se abrieron. Su esposa no pudo aceptarlo. Ricardo no es raro, simplemente no eran compatibles. Me levanté del sofá y me paré frente a Ricardo, quien me miró con ojos húmedos. Mis manos envolvieron sus mejillas. Le limpié las lágrimas con los dedos. Yo no me voy a escapar. Ricardo pareció contener la respiración, y sus labios temblaron. Ricardo, levántese. Él se levantó lentamente. Era más alto que yo por una cabeza, y tuve que mirarlo hacia arriba. Ha soportado esto solo durante 20 años. Ya no lo haga solo. Fui yo quien lo abrazó primero por el cuello. Ricardo dudó, y sentí que su cuerpo se tensaba. Seguro que en 20 años nadie se le había acercado tanto. Le susurré al oído, está bien, Ricardo. No me voy a ir. Ante esas palabras, Ricardo se derrumbó. Sus brazos me rodearon la cintura, al principio con cuidado, luego con más fuerza, apretándome contra él. Sentí que sus hombros temblaban y lloraba en silencio. Yo también lloré. Pensar en lo solo que había estado este hombre durante 20 años. Me destrozó el corazón. Nos abrazamos así durante mucho tiempo. Ricardo se separó un poco y me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y había rastros de lágrimas en sus mejillas. Soledad, ¿de verdad está bien? Asentí, y Ricardo tomó mi rostro con ambas manos. Sus manos ásperas y grandes temblaban. ¿Puedo besarla? Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir como un loco. En lugar de responder, cerré los ojos. Los labios de Ricardo tocaron los míos. Al principio, un roce ligero, como si tuviera miedo de romperme, suave y cálido. Eran los labios de alguien que no sentía en 5 años, y las sensaciones que había olvidado desde que mi marido se fue envolvieron todo mi cuerpo. Ricardo se separó un poco y volvió a acercarse, y esta vez fue diferente. Fue suave, luego se hizo más profundo, sus labios se volvieron más firmes, y sus manos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia él. Mi respiración se aceleró y mi mente se quedó en blanco. Mis pensamientos se detuvieron, y solo sentí. Cuando Ricardo se separó, su respiración era agitada. Soledad, tengo que parar. Si no, no podré detenerme. Sus ojos estaban oscuros, llenos de deseo, pero también había miedo mezclado. Miedo de volver a herirme. Miedo de que me fuera de nuevo. Puse la mano de Ricardo en mi mejilla. No tiene que parar. Soledad, sí. ¿No se arrepentirá? Sí, me arrepentiré. Si empiezo, me llevará mucho tiempo. Ya oyó los rumores. Lo miré directamente a los ojos. Lo sé. No me pregunte más y hágalo. Ricardo dudó y luego sonrió. Era una sonrisa que nunca le había visto antes, mezclada con nerviosismo, emoción y expectación. Él me tomó de la mano y me guió a la habitación de al lado. Al abrir la puerta, vi una pequeña cama, una mesita de noche y una lámpara. Era el espacio donde Ricardo había vivido solo. La puerta se cerró. En la oscuridad, las manos de Ricardo envolvieron mi rostro. Sus labios se posaron en mi frente. Luego bajaron por mis mejillas, la punta de mi nariz, mi barbilla, lentamente. Sentía una corriente eléctrica por todo mi cuerpo, y mi respiración se aceleró. Soledad, no se ponga nerviosa. Iremos despacio. Sus manos acariciaron mis hombros, y sentí su temblor. Ricardo también estaba nervioso. Hacía 20 años. ¿Usted también está nervioso, Ricardo? Sí, mucho. ¿Yo también? Yo también. Ambos reímos, y el sonido de nuestras risas en la oscuridad alivió un poco la tensión. Ricardo me sentó en la cama y se sentó a mi lado. Él tomó mi mano y besó el dorso. Gracias. Por venir a mí. Por aceptarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí un nudo en la garganta. Soy yo quien te lo agradece. Ricardo se inclinó lentamente, y los besos comenzaron de nuevo. Esta vez no se detuvieron. Las manos de Ricardo rodearon mi cintura, acariciaron mi espalda y bajaron lentamente.
Todo mi cuerpo se encendió y mi respiración se aceleró. La noche se hizo más profunda. Y entonces lo supe. Los rumores eran ciertos. No, eran mucho más que eso. Las manos de Ricardo se movían lentamente sobre mi cuerpo, sus caricias, ásperas pero suaves, acariciaban mis hombros, rodeaban mi cintura y bajaban. Como si tuviera miedo de romperme, me tocaba con cuidado, pero al mismo tiempo con anhelo. Al principio, fue con cautela. Se acercó despacio, muy despacio, observando mi reacción, deteniéndose repetidamente como para asegurarse de que no me sentía incómoda. Sentí el temblor en las puntas de sus dedos. Y ese temblor me decía lo aterrador que era para él acercarse a alguien así después de 20 años. Yo también estaba nerviosa. Desde que mi marido se fue, había olvidado por completo estas sensaciones, y pensé que nunca más las volvería a experimentar. Pero ahora, a mis 62 años, en los brazos de un extraño, todo mi cuerpo se encendía. Ricardo me miró a la cara, y pude ver sus ojos incluso en la oscuridad. Eran ojos mezclados con preocupación y deseo. Si te cansas, dímelo. Negué con la cabeza, y con esa respuesta, la respiración de Ricardo se aceleró. Después de eso, todo cambió. La cautela desapareció, y se hizo cada vez más profundo. Las manos de Ricardo se volvieron más firmes, sus movimientos más rápidos y su respiración más agitada. Cerré los ojos y me entregué a la sensación. Sentía una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. En más de 30 años con mi exmarido, nunca había experimentado algo así. Mi marido siempre terminaba rápido. 5 minutos y se acababa, y yo pensé que eso era lo normal. Pensé que los hombres eran así, y más aún con la edad. Pero Ricardo era diferente. No tenía fin. La noción del tiempo desapareció, y no sabía si había pasado 1 o 2 horas. Ricardo no se detuvo, ni mostró signos de cansancio. Tenía gotas de sudor en la frente, pero su respiración seguía siendo regular y sus ojos, al contrario, estaban más claros. 65 años, ¿de verdad? Me costaba creerlo. A esta edad, esta resistencia. Recordé lo que había dicho Carmen. 3 o 4 veces al día es lo normal, y una vez que empieza, no para. Entonces pensé que era una exageración, pero ahora lo sentía en todo mi cuerpo. Jadeando, tomé a Ricardo por los hombros. Espera. Un momento. Ricardo se detuvo y me miró con preocupación. ¿Está cansada? ¿Paramos? No, solo. Necesito respirar. Ricardo me acarició el pelo y esperó. Yo, recuperando el aliento, lo miré a la cara. Estaba empapado en sudor, pero no mostraba signos de cansancio. ¿Cuántas veces llevamos? Ricardo dudó. 3. No podía creer que hubiéramos estado 3 veces y que aún no hubiera terminado. Mis ojos se abrieron de sorpresa, y la expresión de Ricardo se ensombreció. Soy raro, ¿verdad? Rápidamente, le tomé el rostro entre mis manos. No es raro, es asombroso, en el buen sentido. Los ojos de Ricardo vacilaron, y me miró como si quisiera confirmar si podía creerlo. Eran los ojos de un hombre que durante 20 años se había considerado anormal. Le acaricié las mejillas y le dije, Ricardo, esto no es un problema, es un regalo. Ricardo me abrazó sin decir nada. Sentí que sus hombros temblaban, y me susurró al oído con voz baja, gracias. Gracias por aceptarme. Yo también lo abracé y respondí, soy yo quien te lo agradece. Después de un breve abrazo, Ricardo se separó un poco y preguntó, ¿podemos seguir? En lugar de responder, lo abracé por el cuello. Empezó de nuevo. Esta vez fue más profundo, más fuerte y duró más. La respiración de Ricardo se hizo más agitada, y la mía también. Todo mi cuerpo se encendió. Mi mente se quedó en blanco. Los pensamientos se detuvieron y solo quedaron las sensaciones. La luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana, y el rostro de Ricardo se veía borroso. Estaba empapado en sudor, pero sus ojos seguían claros, y en su mirada hacia mí había deseo mezclado con ternura. La noche se hizo más profunda. Cuando la 4ª vez terminó, yo ya estaba agotada. No me quedaba fuerza en todo el cuerpo, y me costaba mover un solo dedo. Pero Ricardo seguía tan fresco como una lechuga. ¿Estás bien, Soledad? Sí, pero de verdad que eres increíble. Ricardo sonrió con timidez y me acarició el pelo. Siempre ha sido así, desde joven. Apoyé la cabeza en el pecho de Ricardo y pregunté, ¿cuánto? 5 o 6 veces al día. Mi esposa me dejó por eso, ¿sabes? 5 o 6 veces. Me costaba creer que eso fuera posible en un día. Mi exmarido apenas podía 1 vez a la semana. Pensé que eso era lo normal. Pero Ricardo estaba en otro nivel. Todavía es así. He bajado un poco con la edad,
pero aún así, 3 o 4 veces. Sonreí, y Ricardo preguntó con una expresión extrañada, ¿por qué sonríe? Por nada. Mi exmarido terminaba en 5 minutos. Pensé que eso era lo normal. Ricardo se detuvo y preguntó con cautela, ¿duro demasiado? Me levanté y miré a Ricardo a la cara. Ricardo, sí. No es que sea duro, es bueno. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par y su expresión se volvió incrédula. ¿De verdad? Sí, de verdad. Voy a ser sincera. Envolví las mejillas de Ricardo y le dije, nunca he experimentado algo tan bueno, nunca en mi vida. Ricardo me abrazó sin decir nada, fuerte, apretado. Sentí que sus hombros temblaban, y me dijo al oído con voz temblorosa, Soledad, ¿de verdad estoy bien? Era una pregunta cargada de 20 años de miedo. Le acaricié la espalda y le susurré, ¿estás bien? No eres raro. No me iré, lo prometo. Ricardo me abrazó aún más fuerte, y su abrazo era cálido. Empezó de nuevo. No se detuvo hasta que el amanecer llegó. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces. Simplemente me entregué a la sensación. Cuando los rayos de sol se filtraron por la ventana, Ricardo se detuvo y yo estaba completamente agotada. No me quedaba fuerza en todo el cuerpo, no podía mover un solo dedo, y mis párpados pesaban. Ricardo me abrazó, y su pecho empapado en sudor era cálido. ¿Estás bien, Soledad? Sí, pero no puedo moverme. Ricardo rió y me acarició el pelo. Lo siento, me excedí, ¿verdad? No, fue bueno, de verdad. Ricardo me abrazó aún más fuerte y susurró, gracias. Gracias por venir a mí, por aceptarme, por no decir que soy raro. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y sentí un nudo en la garganta. Soy yo quien te lo agradece. Gracias a ti, siento que he vuelto a vivir. Ricardo me acarició el pelo y dijo, gracias. Yo también sonreí y me acurruqué en sus brazos. El sol llenó la habitación, y yo cerré los ojos en sus brazos. Estaba tan cansada. No había dormido en toda la noche. Duerme, me quedaré a tu lado. Sus palabras eran cálidas. Justo antes de dormirme, oí la voz de Ricardo. Soledad, te quiero. Era la primera vez que oía esas palabras. Era la primera confesión de amor de Ricardo. Cerré los ojos y respondí, yo también. Cuando abrí los ojos, vi un techo desconocido. El sol se filtraba oblicuamente por la ventana, y el polvo flotaba, brillando en la luz. Mi cuerpo se sentía pesado, y me costaba mover un solo dedo. ¿Dónde estoy? Miré el techo aturdida por un momento, y luego sentí un calor a mi lado. Giré la cabeza y vi a Ricardo durmiendo. Su rostro con los ojos cerrados parecía en paz, y una sensación de tranquilidad se reflejaba en sus profundas arrugas. No podía creer que este hombre, que había dormido solo durante 20 años, estuviera ahora durmiendo a mi lado. Con cuidado, intenté levantarme, y todo mi cuerpo me dolía. Tenía la espalda rígida, las piernas sin fuerza, y las huellas de la noche anterior estaban en todo mi cuerpo. De verdad lo hicimos, me di cuenta, fue la noche más larga de mis 62 años de vida. Todo lo que nunca había experimentado en más de 30 años con mi exmarido, lo viví anoche. Ricardo abrió los ojos. ¿Despierta? Su voz estaba ronca, y frunció el ceño como si la luz le molestara. Asentí, y Ricardo se incorporó y me miró a la cara. ¿Estás muy cansada? Anoche me excedí. Estoy bien. Solo un poco rígida. Ricardo me acarició la cintura con una expresión de disculpa, y su toque era cálido. Te prepararé el desayuno. No te muevas. Ricardo se levantó de la cama, y vi su espalda. Hombros anchos, espalda fuerte. Era un cuerpo difícil de creer para un hombre de 65 años. Supe de dónde venía esa energía de anoche. Un momento después, oí ruidos de la cocina. El sonido de las ollas chocando, el cuchillo cortando en la tabla, el encendido de la cocina de gas. Me quedé en la cama escuchando esos sonidos, y extrañamente, me puse a llorar. No sabía cuánto tiempo hacía que alguien no me preparaba el desayuno. Incluso cuando mi marido vivía, yo siempre lo preparaba. Me levantaba de madrugada, cocinaba arroz, la sopa, calentaba las tapas, y lo veía como algo normal. Pero ahora, un hombre extraño me estaba preparando el desayuno. Un delicioso aroma se extendió por la habitación, mezclando el olor de un guiso de garbanzos con el de los huevos revueltos. En ese momento, sentí hambre. No había comido nada anoche. Ricardo abrió la puerta y entró. ¿Puedes levantarte? Lentamente, me incorporé, y Ricardo me ofreció su brazo para apoyarme. Mis piernas flaqueaban y me costaba caminar. ¿Estás bien? Sí, solo que no tengo fuerza en las piernas.
Ricardo sonrió un poco y me rodeó la cintura, caminando despacio. Mi culpa, ¿verdad? Lo siento. Está bien. Ya te dije que es algo bueno. Un desayuno sencillo estaba puesto en la pequeña mesa. Un guiso de garbanzos, huevos revueltos, ensaladilla y arroz recién cocinado. Era una mesa modesta, pero llena de cariño. Me senté a la mesa, y Ricardo se sentó frente a mí. Cogí la cuchara, pero mi mano temblaba. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo, y yo negué con la cabeza. Nada. Es solo que hace mucho tiempo que nadie me prepara el desayuno. Ricardo me miró en silencio, y sus ojos se suavizaron. A partir de ahora, te lo haré todos los días. Al oír esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas, y bajé la cabeza para tomar arroz. Estaba delicioso. Era picante y sabroso, y el garbanzo estaba cocinado a la perfección. Está bueno. Me alegro. No soy muy bueno cocinando, pero esto está bien. Ricardo sonrió, y yo también sonreí. No hablamos mientras comíamos, pero no era incómodo. Era simplemente agradable. Como si nos conociéramos de toda la vida, como si hubiéramos desayunado juntos todas las mañanas. Cuando terminé de comer y dejé la cuchara, Ricardo dijo: Soledad, sí. Anoche tuve una certeza. ¿Quieres vivir conmigo? Mi corazón se detuvo. Fue una pregunta tan repentina. ¿Qué significa eso? Literalmente. Te estoy preguntando si quieres vivir conmigo. Ricardo me miró con ojos serios, y su expresión no tenía ni rastro de broma. Anoche me di cuenta. Ya no puedo vivir solo, sin Soledad. Mi corazón latía con fuerza y mi mente se enredó. Estaba feliz, pero también asustada. Pensé en mi hija, en la mirada de los vecinos, y la frase «¿Qué es esto a mi edad?». Me rondaba la cabeza. Ricardo, eso. No pude terminar la frase. Ricardo me tomó la mano, y su mano cálida envolvió la mía. Piénsalo despacio. No tienes que responder. Solo te digo lo que siento. Asentí, y Ricardo soltó mi mano y sonrió. Yo fregaré. Soledad, descansa. Ricardo se levantó y empezó a fregar, y yo me quedé sentada a la mesa mirando su espalda. Sus hombros anchos se movían, y el agua tintineaba. Vivir juntos. Esa frase seguía resonando en mi cabeza. En ese momento, sonó mi teléfono. En la pantalla ponía Silvia, y mi corazón dio un vuelco. Era mi hija. Cogí el teléfono con manos temblorosas. Mamá, soy yo. ¿Dónde estás? Oh, Silvia. Mamá, ¿por qué no contestaste anoche? No estabas en casa. Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué decir. No podía decirle que había pasado la noche en el estudio de Ricardo. Solo tuve un asunto. ¿Qué asunto? Solo un asunto. Oí a Silvia suspirar al otro lado del teléfono. Mamá, estoy frente a la tienda. ¿No has abierto? Mi corazón se encogió. ¿Qué? Frente a la tienda. Mamá, ¿dónde estás? Voy a buscarte. Miré a Ricardo. Él había dejado de fregar y me estaba mirando con una expresión preocupada. Silvia, mamá va a ir. Espérame allí. ¿De dónde vienes? Solo espérame. Colgué el teléfono y mis manos temblaban. Ricardo se acercó. ¿Su hija? Sí. Está frente a la tienda. La acompañaré. No. Iré sola. La expresión de Ricardo se endureció, y pareció que iba a decir algo, pero cerró la boca. Rápidamente, me vestí y me dirigí a la puerta. Soledad, no discuta con su hija por mi culpa. Me dolió el pecho. Me acerqué a Ricardo y le tomé el rostro con ambas manos. Yo me encargo. Espérame. Puse mis labios en su frente. Me di la vuelta y abrí la puerta. Al salir, el aire matutino era frío. Respiré hondo y caminé hacia la tienda. Mis piernas aún flaqueaban y mi cuerpo se sentía pesado. Pero no me detuve. Silvia estaba parada frente a la tienda. En cuanto me vio, su expresión se endureció y me examinó de arriba abajo. Llevaba la misma ropa de anoche, y mi pelo estaba revuelto. ¿De dónde vienes, mamá? No pude responder. Los ojos de Silvia se volvieron fríos. Mamá, ¿acaso? El silencio fue mi respuesta. Silvia suspiró y negó con la cabeza, con una expresión mezclada de decepción y enfado. Mamá, ¿qué te pasa? Papá murió hace solo 5 años. Y ya estás con otro hombre. Sentí que mi corazón se desgarraba, pero levanté la cabeza. Silvia, ¿puedes escuchar a mamá? Silvia me miró fijamente, y no desvié la mirada. Entremos en la tienda. Tengo algo que contarte. Abrí la puerta de la tienda y entramos. Silvia me siguió, y al cerrarse la puerta, un pesado silencio se apoderó del pequeño espacio. Encendí las luces y puse 2 sillas una frente a la otra, haciendo un gesto a Silvia para que se sentara. Silvia se sentó, y yo me senté frente a ella. Los ojos de mi hija eran fríos,
Sus labios estaban firmemente apretados, y sentía su enfado en todo su cuerpo. Dime, mamá, ¿qué quieres contarme? Su voz era cortante. Respiré hondo y empecé a hablar. Silvia, mamá estuvo anoche con Ricardo. La expresión de Silvia se endureció aún más, y sus ojos se llenaron de decepción. Lo sé. Se nota. La ropa, el pelo desordenado. No intento ocultarlo. Quiero ser sincera contigo. ¿Sincera? Papá murió hace solo 5 años, ¿y quieres ser sincera sobre lo que hiciste con otro hombre toda la noche? Sentí una punzada en el pecho, pero no desvié la mirada y miré a mi hija directamente a los ojos. Silvia, ¿sabes cómo he vivido estos 5 años? Silvia cerró la boca y no respondió. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Preparaba la comida, abría la tienda y trabajaba hasta la noche. Cuando llegaba a casa, no había nadie. Comía sola, veía la televisión sola, me acostaba sola. Miraba el techo y pensaba si tendría que seguir viviendo así mañana. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me contuve. En las fiestas, cuando voy a tu casa, están tus suegros, tu marido. Toda la familia se sienta a la mesa, come, ríe, habla. Y mamá es una invitada allí. Después de comer y ayudar con los platos, no tengo a dónde ir. Vuelvo a mi casa vacía, y tengo que estar sola. La expresión de Silvia vaciló un poco, y se mordió los labios. Así he vivido 5 años. No pude decir que me sentía sola. No quería ser una carga para ti. Te dije que estaba bien, que podía vivir sola. Pero no estaba bien. Las lágrimas fluyeron. Intenté contenerlas, pero no pude. Al conocer a Ricardo, todo cambió. Él venía todos los días a comprar comida. Arreglaba la tienda en silencio, me dejó un paraguas un día de lluvia. No esperaba nada a cambio, solo lo hacía. Es la primera vez que alguien hace algo así por mí. Silvia bajó la cabeza, y no pude ver su expresión. Me enamoré de él. A mi edad, ¿qué es esto de enamorarse? Me avergoncé, lo sé. Yo también lo pensé, pero no pude evitarlo. Mi corazón latía, quería verlo, quería estar a su lado. Recuperé el aliento y continué. Anoche, él me contó su historia. ¿Por qué se divorció hace 20 años? ¿Por qué vivió solo? Que se consideraba un problema, que solo hería a las mujeres. Por eso no había salido con nadie en 20 años. Silvia levantó la cabeza, y sus ojos tenían una luz ligeramente diferente. Él lloró. Un hombre que había soportado solo durante 20 años lloró delante de mamá. Me preguntó si era raro, si me iría de nuevo. Miré a mi hija a los ojos. Mamá lo abrazó. Le dijo que estaba bien, que no era raro, que no se iría. Le dije eso. Silvia me miró en silencio, y sus ojos estaban rojos. Silvia, mamá también es un ser humano. Me siento sola. Quiero apoyarme en alguien. Quiero tomar una mano. Quiero que me abracen. Quiero escuchar palabras cálidas. ¿Es eso un pecado? Silvia apretó los labios, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No es que no amara a papá. Vivimos juntos 30 años. Le tenía mucho cariño. Y lloré mucho cuando se fue. Pero papá se fue al otro mundo. Mamá todavía está aquí. Los que están vivos tienen que vivir. Recordé lo que Carmen había dicho. Los muertos, muertos están. Los vivos, que vivan. Esas palabras salían ahora de mi boca. Mamá no puede ser feliz. No puede amar a esta edad. ¿Necesitas tu permiso para que mamá sea feliz? Silvia bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Parecía que estaba llorando. Hubo un largo silencio. Yo esperé. Estaba preparada para aceptar lo que mi hija dijera, incluso si se oponía, si se enfadaba, si decía que cortaría la relación. Pero ya no quería esconderme, ni mentir. Silvia levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Había rastros de lágrimas en sus mejillas, y sus labios temblaban. Mamá. Sí, hace mucho que no te veía sonreír. Me detuve. La última vez que vine, te vi en la tienda, mamá. Tu expresión era diferente. Parecías distinta. Entonces no sabía por qué. Silvia se limpió las lágrimas y continuó. Desde que papá murió, nunca te he visto sonreír, mamá. En las fiestas, sonreías a la fuerza, por teléfono hablabas con desánimo. Aunque yo estaba ocupada y no podía venir a menudo, me preocupaba por ti. ¿Cómo viviría sola, si se sentiría sola? La voz de Silvia se quebró. Pero la última vez que te vi, eras diferente. Tus ojos brillaban. Parecía que esperabas algo. Supe que era por ese hombre. Por eso me enfadé, creo. ¿Te enfadaste? Sí. No me gustaba que mamá le sonriera a otro hombre que no fuera papá. Sentí que me habían traicionado. Papá. Silvia se detuvo, y luego continuó. Pero ahora, después de oírte,
creo que fui egoísta. Miré a mi hija sin decir nada. Yo tengo a la familia de mi marido, a mi familia. En las fiestas hay bullicio, los fines de semana comemos juntos. Pero tú, mamá, no tienes a nadie. Estás sola. Silvia tomó mi mano, y era fría, pero con fuerza. Mamá, lo siento. Sentí un nudo en la garganta. Debería haber venido más a menudo. Debería haberte cuidado más. No debería haberte dejado sola. Silvia, no es tu culpa. No es mi culpa. Supongo que cuando yo tenga tu edad, lo entenderé. Lo que es la soledad, lo que es necesitar a alguien. Silvia me soltó y me miró a la cara. Ese señor, ¿te trata bien, mamá? Asentí. Me trata bien. No habla mucho, pero lo hace todo con sus acciones. Incluso me preparó el desayuno. Silvia sonrió un poco, y una sonrisa se extendió por sus lágrimas. ¿Incluso te preparó el desayuno? ¿Comida? Sí. Me hizo un guiso de garbanzos. Estaba delicioso. ¿Un hombre que cocina? ¿Sabe cocinar? ¿Cómo ha vivido solo 20 años? Sí. Silvia suspiró y negó con la cabeza. Mamá, de verdad lo quieres, ¿verdad? Tu cara es completamente diferente. Pareces una jovencita. Ay, ¿qué dices? ¿De verdad? Tus ojos brillan. Me sonrojé y bajé la cabeza, y Silvia volvió a tomar mi mano. Mamá. Sí. Mamá también tiene derecho a ser feliz. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es esto a mi edad? ¡Qué vergüenza! Esas palabras que me habían encerrado durante 5 años se derrumbaron con una sola frase de mi hija. Las lágrimas fluyeron, y no pude contenerlas. Silvia se levantó y me abrazó, y el abrazo de mi hija era cálido. No llores, mamá. Yo me equivoqué. Lo siento, no. No es tu culpa. Supongo que cuando yo tenga tu edad, lo entenderé. Lo que es la soledad, lo que es necesitar a alguien. Silvia me soltó y me miró a la cara. Preséntame a ese señor. Quiero saber cómo es. Me sequé las lágrimas y asentí. Sí, te lo presentaré. Pero, mamá, sí. No tienes que decirme lo que hicisteis anoche. No quiero saberlo. Silvia hizo una mueca, y yo me eché a reír. No te pregunté. Se me nota. Tu forma de andar es rara. Silvia se rió, y yo también me reí. El aire pesado se disipó, y reímos juntas después de mucho tiempo. Llama a ese señor, que venga. Ahora, sí, para que te lo presente. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué el número de Ricardo. La llamada se conectó antes de que sonaran 2 tonos. Soledad, ¿está bien? Su voz estaba llena de preocupación. Se notaba que me estaba esperando. Sí, estoy bien. Ricardo, venga a la tienda. ¿A la tienda? Mi hija quiere conocerle. Al otro lado del teléfono, sentí que su respiración se detenía. Y después de un breve silencio, Ricardo respondió. De acuerdo. Voy enseguida. Colgué el teléfono y miré a Silvia. Mi hija me tomó la mano y dijo. Mamá, ¿de verdad lo quieres? Sí. Entonces está bien. Si tú eres feliz, yo también soy feliz. Las lágrimas volvieron a brotar. Eran lágrimas de alegría. 10 minutos después, la puerta se abrió y Ricardo entró. Su expresión era tensa, y parecía no saber dónde poner las manos. Silvia se levantó y se paró frente a Ricardo. Soy Silvia, la hija de mamá. Ricardo se inclinó para saludarla. Soy Ricardo. Encantado de conocerla. Cuide bien de mi madre. Ricardo levantó la cabeza y miró a Silvia con seriedad. Sí. Se lo prometo. Silvia asintió y me miró. Me voy, mamá. Volveré otra vez. Sí, ten cuidado. Silvia abrió la puerta para salir, pero se detuvo. Se dio la vuelta y dijo, sé feliz, mamá. La puerta se cerró y Silvia desapareció. Miré a Ricardo. Él también me estaba mirando, y tenía los ojos húmedos. Todo salió bien. Asentí y me acerqué a él. Me abracé a Ricardo, y sus brazos me rodearon. Gracias, Soledad, ¿por qué? Me preocupaba que discutiera con su hija por mi culpa, pero no discutió. Al contrario, se reconciliaron. Ricardo me abrazó aún más fuerte, y su abrazo era cálido. Soledad, sí. ¿Ahora de verdad podemos vivir juntos? Levanté la cabeza y miré a Ricardo. Sus ojos estaban mezclados con expectación y miedo, y tenía miedo de ser rechazado de nuevo. Le acaricié las mejillas y respondí. Sí, vivamos juntos. Las lágrimas fluyeron de los ojos de Ricardo, y eran las lágrimas de un hombre que, después de 20 años, por fin no estaba solo. Ha pasado un año. Invierno, 5 de la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma.
Sentí un calor a mi lado, y Ricardo me tenía abrazada mientras dormía. Era una imagen que no podía haber imaginado hace un año. Con cuidado, intenté separarme, pero los brazos de Ricardo se tensaron y me atrajo más hacia él. ¿A dónde va? Su voz estaba adormilada. Tengo que ir a la tienda, ¿no? Levántate. Solo un poco más. Ricardo me rodeó la cintura y hundió su rostro en mi cuello. Y sentí su aliento cálido. Aunque había pasado un año, mi corazón latía cuando estaba en sus brazos. Ricardo, de verdad tienes que levantarte. De acuerdo. Solo 5 minutos. Siempre decía 5 minutos y eran 30. Sonreí y le acaricié el pelo, y él abrió los ojos y me miró. Sus ojos aún estaban adormilados, pero llenos de afecto. Soledad, sí, estás guapa. Aunque lo oía todos los días durante un año, todavía me sonrojaba. Siempre me dices lo mismo. Porque siempre estás guapa. Ricardo puso sus labios en mi frente. Luego bajó por mis mejillas, la punta de mi nariz y mi barbilla, antes de tocar ligeramente mis labios. Era un ritual que se repetía cada mañana, pero no me cansaba. Ahora de verdad, levántate. Ricardo se levantó con una expresión de tristeza, y yo también me levanté. Cuando entré por primera vez en esta habitación hace un año, era un espacio pequeño y solitario, pero ahora era diferente. Mi ropa estaba colgada, había un tocador, y al lado de la cama se apilaban mis libros favoritos. Ricardo fue primero a la cocina y empezó a hervir agua, y yo me lavé la cara y me miré en el espejo. Yo misma sentía que mi rostro estaba más brillante que hace un año. Las arrugas seguían allí, pero la mirada de mis ojos era diferente. Eran los ojos de una persona viva. Desayunamos algo rápido y salimos de casa. El aire de la madrugada era frío, y mi aliento se convertía en una nube blanca. Ricardo me tomó la mano, y su mano cálida envolvió mi mano fría. ¿No trajiste guantes? Se me olvidó. Ricardo metió mi mano en su bolsillo, y el bolsillo estaba cálido. Caminar de la mano así llevaba un año. Todas las mañanas caminábamos juntos hacia la tienda. Cuando pasamos por la calle estrecha y salimos a la calle principal, solo las luces de las farolas brillaban en la calle oscura. Me gustaba caminar los dos solos por la calle de madrugada. No decíamos nada, pero solo caminar uno al lado del otro era suficiente. Soledad. Sí. ¿Estás feliz? Ricardo preguntó de repente, y yo me detuve y lo miré. En la oscuridad del amanecer, sus ojos brillaban con seriedad. ¿Por qué de repente? Por nada. A veces parece un sueño. Ricardo sonrió con tristeza, y detrás de esa sonrisa se escondían 20 años de soledad. Caminé solo durante 20 años. Por esta calle, a esta hora. Entonces me sentía tan solo que pensaba que me iba a volver loco. Pero ahora Soledad está a mi lado. Y quiero seguir confirmando si esto es real. Mi pecho se apretó y sentí un nudo en la garganta. Envolví las mejillas de Ricardo con mis manos y le dije, es real, no es un sueño. Ricardo tomó mi mano, se la llevó a los labios y besó el dorso. En el frío aire de la madrugada, sus labios eran cálidos. Gracias, Soledad, por venir a mí. Soy yo quien te lo agradece. Gracias a ti, he vuelto a vivir. Empezamos a caminar de nuevo, y nos dirigimos a la tienda, tomados de la mano. Cuando llegamos frente a la tienda, Ricardo abrió la puerta primero. La puerta que chirriaba hace un año ahora se abría suavemente. El alero que goteaba estaba bien, y las escaleras rotas estaban perfectamente reparadas. Todo lo había arreglado Ricardo. Entramos en la tienda y encendimos las luces, y Ricardo empezó a mover los ingredientes. Hace un año, yo lo hacía sola, pero ahora lo hacíamos juntos. Ricardo movía las cosas pesadas y yo preparaba las tapas, y así empezaba el día. Después del horario de la mañana, nos sentamos uno al lado del otro en las escaleras frente a la tienda durante un breve descanso. Eran las mismas escaleras que Ricardo había arreglado hace un año. Hace buen tiempo, dijo Ricardo, mirando al cielo, y un cielo azul de invierno se extendía brillante. Sí, lo es. Apoyé la cabeza en el hombro de Ricardo, y él me rodeó la cintura. Era un abrazo cálido, Soledad. Sí. No me arrepiento. ¿De qué? De haber vivido solo durante 20 años. Fue duro entonces, pero gracias a eso, te conocí a ti, Soledad. Creo que te esperé tanto tiempo para conocerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí un nudo en la garganta. Yo también. Fue duro durante 5 años después de que mi marido se fuera, pero creo que gracias a ese tiempo pude reconocerte, Ricardo. Ricardo puso sus labios en mi cabeza y me acarició el pelo. ¿Seguiremos así todos los días? Claro.
¿Todos los días? Hasta que muramos. Hasta que muramos. Reímos, y nuestras risas se extendieron por el aire de invierno. En ese momento, Carmen salió de la lavandería. Nos vio y se acercó con una sonrisa pícara. Anda, ¿todavía estáis así? Ha pasado un año y parece que sois recién casados. Carmen, ¿qué haces tan temprano? Carmen guiñó un ojo a Ricardo y preguntó: Ricardo, ¿cuida bien de nuestra soledad? Ricardo bajó la cabeza y respondió: Sí, por supuesto. ¿Y por las noches? Carmen, grité, con la cara roja, y Carmen se echó a reír a carcajadas. Venga, si estamos entre nosotros. Por tu cara, ya veo. Todo va bien, ¿eh? La cara de Ricardo también se puso roja, y sonrió incómodo. Carmen me dio una palmada en el hombro y dijo: Ay, qué bien te veo. Eres una persona completamente diferente a hace un año. Sabes que es gracias a este hombre, ¿no? Lo sé, pues cuídalo. ¿Dónde vas a encontrar otro hombre así, con tanta energía y que te lo haga todo sin decir nada? Carmen regresó a la lavandería, y yo miré a Ricardo. Él sonreía con una expresión tímida. Dijo que tenía mucha energía. ¿Lo oíste? Claro que lo oí. Ricardo me susurró al oído: ¿Quieres que te lo demuestre esta noche? Mi cara se puso al rojo vivo, y empujé el hombro de Ricardo. ¿Qué dices a plena luz del día? Es broma. No me pareció una broma. Ricardo sonrió, y yo también sonreí. Esa noche, cerramos la tienda y volvimos a casa. Ricardo preparó la cena, y en la mesa había guiso de garbanzos, huevos revueltos y mi ensaladilla favorita. Era el mismo menú que la primera vez que me preparó el desayuno hace un año. ¿Lo hiciste a propósito? Ricardo asintió. Sí, hoy hace un año, ¿no? El día que Soledad durmió aquí por primera vez. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo recordabas? Claro que sí. Es el día más importante de mi vida. Me acerqué a Ricardo y lo abracé, y su abrazo era cálido. Aunque había pasado un año, mi corazón latía cuando lo abrazaba. Ricardo, sí, te quiero. Ricardo me abrazó aún más fuerte y susurró: Yo también. Después de cenar y fregar los platos, nos sentamos uno al lado del otro en el sofá. Ricardo me tomó la mano, y yo me apoyé en su hombro. Soledad, sí. ¿Seguiremos viviendo así? Claro. Todas las mañanas nos levantaremos juntos, comeremos juntos, iremos a la tienda juntos, y por la noche volveremos juntos. Viviremos así. ¿Hasta que muramos? Ricardo besó el dorso de mi mano, y yo cerré los ojos. No era un amor tardío y superficial. Al contrario, era tan profundo como lo habíamos esperado. Un hombre que había soportado solo durante 20 años y una mujer que había soportado sola durante 5 años se habían encontrado y ahora caminaban juntos, tomados de la mano cada mañana. Lo que Ricardo pensó que era un problema, para mí fue un regalo. Y yo también quería ser un regalo para él. Si hay alguien escuchando esta historia que piensa: ¿qué es esto a mi edad? Yo también lo pensé. Me avergoncé y pensé que no tenía derecho. Pero me di cuenta que nunca es tarde para el amor, y que tienes derecho a ser feliz. Si te ha gustado esta historia, por favor, mira otros videos. Darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones es gratis. Y por favor, déjanos un comentario sobre cómo te sentirías si tuvieras a alguien así a tu lado. Tus palabras pueden ser una profunda inspiración para otros.